Recién egresados de la carrera de arquitectura, compañeros de estudios, luego convertidos en socios, fundaron el despacho Subarquitectura. El primer concurso al que se presentaron fue para diseñar la parada Sergio Cardel del tram, concurso que ganaron. Luego siguieron otros, con también muy buenos éxitos. Hoy los entrevistamos para que sean ellos quienes nos guíen por esta destacada trayectoria profesional. Nosotros acabamos la carrera el mismo día. Nosotros somos 3 socios, uno de ellos no está aquí, ahora mismo está en Singapur, y empezamos a trabajar los 3 también en Murcia. Entonces, bueno, a partir de ahí estuvimos como un tiempo trabajando en Murcia y justo nos surgió la oportunidad de hacer nuestra primera obra, que es la parada de tranvía de Sergio Cardel, de la Rotonda. Y a partir de ahí, que eso lo hicimos un poco entre idas y venidas entre Alicante y Murcia, pues fue un inicio como bastante bonito, y a partir de ahí, bueno, pues tomamos la decisión de digamos, montar nuestro estudio, ¿no? De Subarquitectura, que es una palabra en sí que puede tener su significado, es también las iniciales de nuestros apellidos, que es Silanes Valderrama Bañón, puesto como digamos en latín, la V se transforma en U, para que es más fácil de contar, y ese es un poco el inicio, en un momento digamos, que era como muy propicio, porque había mucho concurso público, y nuestros inicios son un poco con ese tipo de proyectos, ¿no? Los 3 somos estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Alicante, somos prácticamente los primeros en salir. Ese año, como éramos una escuela muy joven, salimos 6 alumnos, y de los 6 se montó un viaje de final de curso, de final de carrera a Nueva York, y por coincidencias de la vida finalmente fuimos Andrés, Carlos y yo a Nueva York los 3, imagínate, recién terminado la carrera ya con el título de arquitecto debajo del brazo. Entonces ahí pues nos lo pasamos pipa aparte, y un poco también estuvimos todo el rato hablando de arquitectura. Luego coincidimos en Murcia, que tuvimos que ir y venir porque íbamos y veníamos en coche el mismo día. Entonces bueno, fue un año muy intenso, y que ahí se sembró lo que luego es Subarquitectura. Es una obra que son 2 cosas a la vez. Primero, es evidentemente estas 2 piezas flotantes, que son como unas lámparas muy grandes, que nosotros contamos que tienen una escala como más grande que el mobiliario público y más pequeña que lo que sería como un edificio. Esa es como una gran parte, la más vistosa, digamos, y otra gran parte también es esta especie de jardín en el que se transforma una rotonda a la que antes, digamos, no se podía acceder porque, digamos, que era simplemente un jardín existente, ¿no? Y dentro de eso hay como toda una asimilación de lo que ya había, que había un arbolado ya consolidado, con unas palmeras, con los olivos, y una serie de caminos que hicimos a través del diseño paramétrico, que lo que hacen es adaptarse a lo ya preexistente. Y incorporan, yo creo que la imagen final sí que queda como muy claramente que parece que todo ha surgido como de una manera como mucho más pensada, ¿no? La integración de la vegetación y esas piezas, cuando es verdad que forman parte como de cosas que van llegando en tiempos muy distintos, ¿no? Llega primero la rotonda, llega luego la infraestructura viaria con su posición de los andenes, y después llega nuestra propuesta, digamos, que lo que hace dar una cubierta con una sombra como muy porosa, y una serie de recorridos que llegan frontalmente a los andenes. Por un lado teníamos que resolver las paradas, por otro lado todo el tema de jardinería y lo que es un poco la zona urbana, y el tercer ingrediente era el tema de la iluminación. De ahí salió la idea de hacer como estas 2 lámparas flotantes gigantes, y también la perforación de las paradas, las perforaciones para aligerar la pieza y permitir que esa luz tan potente que era necesaria para iluminar un poco al que está esperando el tranvía contagie o invada toda la zona exterior de la rotonda. Y bueno, se ha convertido en una especie de icono, dicho un poco con humildad, en la zona. Se le conoce como la parada del queso Gruyère, lo cual está muy bien porque quiere decir que la gente de los vecinos se han apropiado con naturalidad del sitio, y pensamos que es un espacio urbano que está bastante bien. Y no hay más que verlo y pasar por ahí de vez en cuando, que ves siempre gente sentada leyendo en los bancos, padres y madres con carritos de los bebés paseando por ahí, y bueno, hemos generado un lugar en un ambiente un poco que era como una ciudad un poco así de genérica, un lugar como con bastante personalidad.
los concursos nos permitieron probar un montón de tipologías y de programas distintos y de escalas, ¿no? Y es verdad que la mayoría no se ganaron, pero algunos sí que se ganaron. Por ejemplo, el pabellón deportivo, que es un concurso ganado en 2006, pues se acaba de terminar de construir ahora, ¿no? O sea que ha sido una fuente para nosotros de trabajo, pero sobre todo también de probar qué tipo de arquitectura hacía subarquitectura. Hemos pasado por, yo creo que 3 o 4 alcaldes, todos, cada uno, pues unos eran en el anteproyecto, otros han estado en el proyecto básico, proyecto de ejecución, y finalmente, cuando ya parecía que se iba a construir, que teníamos el proyecto de ejecución realizado, nos dicen que han conseguido la subvención. Pues es un poco la buena noticia, pero la mala es que si el pabellón era 3 millones de euros aproximadamente realizarlo completamente, que creo que la subvención que habían obtenido eran de 1,3 millones, ¿no? Entonces nos dicen que si ¿qué pasa? Que si hay alguna opción de hacer algo. Entonces rápidamente decimos que sí, que evidentemente, y lo que hacemos es darle un corte literalmente vertical a la pista polideportiva, resolviendo la complejidad que tenía darle el corte y esperando la segunda fase del pabellón. El pavelló esportiu de Pedreguer, el PEP, és un projecte que ha passat per 4 legislatures, en 4 governs diferents, i el bonico que té aquest projecte és que era d'una entitat tan xula i una demanda tan gran per part de la població que els 4 equips de govern, de colors diferents, de colors polítics diferents, han seguit i s'han empenyat en que al final, a pesar dels problemes, perquè ha tingut problemes financers, per la crisi, perquè va ser el 2011-2012, a pesar dels problemes financers i a pesar de tot, ha volgut este Ajuntament que fora una realitat perquè era una necessitat per part del poble. Jo ho he viscut des de l'oposició, ho he viscut des de l'alcaldia i el vam inaugurar el 2016 siguent a més d'alcalde el regidor d'Esports i va ser una experiència molt bonica i molt emotiva i que dona sentit a la tasca del polític. La parcela tiene una vista muy privilegiada del Montgó, que es una montaña muy bonita. Entonces, las primeras ideas fueron en ese sentido, es decir, ¿cómo podemos integrar este edificio en el contexto? Cuando es un edificio, es verdad que un pabellón deportivo es una pieza de un volumen muy grande, ¿no? Entonces, tiene una rampa que va subiéndote hasta el nivel de gradas, que es una subida constante enfocada directamente al Montgó. A partir de ahí, es verdad, se genera un programa a un lado, digamos, a la derecha, que es todo el programa de vestuarios y salas, pequeñas salas de gimnasio, y a la izquierda el gran volumen de lo que es el pabellón. Básicamente el polideportivo tiene la complejidad material de una nave industrial. Lo que pasa es que hemos utilizado muchos materiales industrializados y lo que le hemos hecho es darle una pequeña vuelta de lo que es el tema de los encuentros para generar ese efecto un poco de sofisticación y que lo aleje un poquito de esta imagen industrial. Por ejemplo, la fachada exterior está hecha con unas piezas de aluminio extruido que se hacían en bobinas, con lo cual no teníamos ninguna junta horizontal, y luego la junta vertical venía con una zipadora que las iba uniendo y las iba cosiendo para evitar la entrada de agua. Esos encuentros entre fachada y cubierta, que nosotros lo que hacemos es una cubierta que se acaba plegando y baja hasta tocar el suelo, esos encuentros los hemos realizado de manera, digamos, artesanal, con una pequeña soldadura cada una de las piezas entre sí para garantizar un poco la bajada natural del agua, y luego utilizando también materiales tipo policarbonato y vidrio en las fachadas norte, sobre todo el policarbonato en 2 capas, generando este matiz de color que se puede ver un poquito en la visita al polideportivo, que tiene este tono verdoso. Y según va bajando el sol y empieza a salir la luz artificial, a veces aparecen como unos tonos flúor muy bonitos también, pero un poco, digamos, más extraterrestres, un poquito más, que tiene como mucha variación de color el tema del verde. I, per exemple, a través de les ressenyes del Google, perquè com està geolocalitzado està el pavelló, de quan en quan se fan moltes activitats i la Federació de Karate ho ha utilitzat, la Federació de Bàsquet l'ha utilitzat, ve molta gent, passa molta gent per este pavelló i les ressenyes són pràcticament totes, si són de l'1 al 5, entre el 4 i el 5. O sigui que la gent de fora, a més, és una fita que és referent en tota la comarca. El Hotel de Tabarca es una obra que hemos hecho con Diego López Fuster. Es un encargo
directo de una persona, de la gente que tiene ahí un restaurante en la isla, y entonces el reto es cómo podemos hacer un hotel en un espacio que prácticamente está pensado para ser una vivienda, ¿no? Y qué diferencias podemos encontrar nosotros entre hotel y vivienda. Lo que hicimos fue cartografiar todas las puertas de Tabarca a la zona intramuros, y a partir de ahí dijimos, bueno, pues ya que es un hotel muy pequeño, que obviamente había que sacar el mayor número de habitaciones posibles para que tuviera sentido económico, vamos a dejar una puerta lo más grande posible, de manera que sea como una manera de entrar directa y fácil y visible, ¿no? Es un pequeño guiño de ceder un poquito del espacio privado al espacio público para poder entrar a través de esa puerta. Claro, el asunto con el hotel de Tabarca yo creo que son la confluencia de varias cosas. Primero, que Tabarca es un bien de interés cultural y hay una normativa muy estricta de qué se puede hacer y qué no, tanto a nivel volumétrico como a nivel material. El segundo es un cliente que es verdad que ha sido un muy buen cliente, pero digamos lo único que nos dijo es: yo quiero la mayor cantidad de habitaciones posibles, como cualquier cliente, ¿no? Y luego está la tercera cosa, que es decir, cómo se transforma todos estos datos, ¿no?, en un proyecto de arquitectura como integrado en el sitio, ¿no? Entonces es verdad que los elementos constructivos, por ejemplo, son bastante tradicionales, se utiliza mucho la cerámica. Luego es verdad que la estructura es una estructura de acero, que es verdad que aparece como no se hace evidente, y llega un momento que queda totalmente disimulada en lo que es el edificio, pero es verdad que salva una luz muy grande del alzado norte al sur, está como colgada en algunos puntos y consigue como que no moleste. El hotel ha recibido el premio de la Bienal de Arquitectura de la Comunidad Valenciana como mejor obra y mejor proyecto, lo cual es un orgullo porque es un premio, como comentábamos el otro día, que te dan los propios compañeros. Y también tiene su parte de mérito porque es una cosa como bastante pequeña, una escala muy reducida y con una complejidad muy difícil, porque estamos hablando de construir en una isla donde la manera de llegar a los materiales es bastante compleja, y entonces saber manejar todos esos datos unidos a la economía de medios, unidos a la prisa también que tenían los clientes por poder empezar ya a vender y alquilar habitaciones de hotel, pues ha sido un reto bastante difícil, del cual creo que hemos salido muy contentos, la verdad. El máximo número de habitaciones se hicieron de una manera en la que yo creo que cuando entras no tienes la sensación de que no cabía ni una habitación más, ¿no? Porque la manera de colocar la escalera que sube a primera planta, partiéndola como en pequeños tramos, ¿no? Primero subes como medio metrito, luego tienes otro tramo de escalera que te lleva a un distribuidor, hace que todo sea como más fluido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, por ejemplo, otro dato es que las habitaciones que hay bajo cubierta, su puerta de acceso está en planta primera, porque si estuviera en planta segunda, aparte necesitaríamos por normativa meter un ascensor. Hay toda una serie de situaciones que hacen que esto sea un puzzle súper compacto en realidad, pero que la sensación cuando llegas ahí es como de cierta generosidad. En la Sierra de Madrid, en Galapagar, el dato fundamental es que hay dos maneras de acceder y dos maneras de recorrerla, ¿no? Una es a través de una escalera, que es un recorrido como muy directo desde que tú entras con el coche, bajas al salón, al espacio salón-cocina, y otro es un recorrido que va pasando por las habitaciones, que es una rampa continua que vuelve a aparecer en el mismo sitio, ¿no? En el salón este de planta baja, que se prolonga con una piscina en el paisaje, ¿no? La forma de la curva, en realidad, el cliente quería 5 habitaciones mirando a Madrid, porque es una parcela que está inclinada y tiene unas vistas bastante potentes de todo lo que es el skyline de Madrid. Entonces, claro, la parcela es relativamente estrecha y no había prácticamente ninguna manera de sacar una fachada lineal de 5 habitaciones donde las 5 habitaciones estuvieran orientadas hacia las buenas vistas, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que curvándola 180 grados es la única manera que podíamos ubicar esas 5 habitaciones con vistas hacia Madrid. Un proyecto que está, digamos, actualmente en desarrollo, un hotel en el Valle de Guadalupe, en Baja California, en México. Aquí hay una ruta en torno al vino que
que se ha convertido en un espacio como bastante turístico. Es una especie de rocas artificiales, que tiene una forma, bueno, que en la distancia, tanto por su materialidad como por su forma, podrías un poco dudar si aquello es una cosa de arquitectura formaba parte del terreno. Están construidas como exteriormente con unos hormigones bunitados, utilizando materiales del terreno, es todo como muy experimental.